Y aparecen las noticias del día, temas que van a estar en escena, no solo en el debate, sino en las diferentes repercusiones. Y lo decía el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, el tema de la inflación. Y aparecen textuales para abrir otra vez el juego al debate y a todas las opiniones. Textual sobre la inflación, los precios, y mañana se va a colar esto en el debate parlamentario, que va a marcar la jornada. Macri habló de todo, tema inflación. Va a bajar, dijo Macri, atención con la mesa que tenemos preparado en la noticia del día, todas las posiciones. Va a bajar sobre inflación, dijo Macri. Es un proceso, pero va a bajar, aseguró el presidente de la Nación. Estamos siendo cuidadosos con el gasto. El despilfarro también es una forma de corrupción. Textuales, numeral, la noticia del día. Y abrimos el juego entonces con los 4 invitados en la mesa de C5N, comenzando con todas las repercusiones. El primero de ellos con Claudio Boada, que es abogado, director de la Unión de Usuarios y Consumidores. Vamos a ir viendo a cada uno de ellos también con todas las opiniones. ¿Qué más? Miguel Ponce, que está ahí en la punta, Miguel Ponce, economista. Isai Rudnick, director de ISEPSI. También Raúl Silverstein, que es el vicepresidente de la Confederación Empresaria de la República Argentina. Diferentes posiciones, si quiere comenzar el economista Ponce, sobre tema inflación, lo que asegura el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y ya nos vamos a meter también en lo que es tema precios. Primero quiero aclarar, yo soy más vinculado a la economía real, soy ingeniero, soy ex subsecretario de Industria y Comercio. Correcto. Prefiero antes de economista. Está bien. Obviamente hemos recibido una situación en la cual el enfermo tiene 57 grados. La idea es que luego de 4 años llegue a 37. Pero tenemos que decir que el año que viene va a tener 52. ¿Eso está mal? Por supuesto que sigue estando mal. El problema es que acá ha habido una falla de origen, a mi juicio, que es que no se contempló que lo que técnicamente se denominaba el pass-through, es decir, aquel traslado a precios durante octubre, noviembre, diciembre, enero, porque pensaba que el dólar iba a estar a 15, tendría que haber originado un manejo más responsable del tema precios y se debió haber llegado a un acuerdo político, económico y social que evitara esta espiralización inflacionaria que estamos padeciendo. ¿Y por qué decimos acuerdo político, económico y social? Porque no podía ser simplemente un acuerdo corporativo entre los representantes del trabajo y los representantes de la producción. Tenía que estar el Estado. ¿Por qué tenía que estar el Estado? Porque había sido en los últimos tiempos el principal empleador y el principal inversor. Creemos que lamentablemente ese acuerdo no se ha logrado, creemos que el Parlamento debió haber sido una herramienta y creo que deberíamos urgentemente tomar algún tipo de medidas para evitar que esto continúe como se está viviendo hoy, que cualquiera más de casa lo sabe, cualquiera que recorre supermercados lo sabe, los números que acá los amigos han ido monitoreando mes a mes lo saben, y la verdad es que es posiblemente el tema más complicado en estos momentos para los argentinos porque estamos en el peor momento, con los salarios viejos y con los precios nuevos. Es decir, recién luego de la paritaria que viene va posiblemente haber algo de equilibrio, pero hemos dejado estos casi 90 días, van a ser, en los cuales objetivamente el tema inflación se ha descontrolado. Isaac, que ustedes manejan números también con el índice barrial de precios, ¿baja o no baja la inflación? No, en los últimos 4 meses, o sea, noviembre, diciembre, enero, febrero, se acumuló una suba de aproximadamente de cerca del 20%. En el último mes estuvo cerca del 4%, estamos hablando de cifras del conurbano bonaerense. En algunas otras ciudades donde nosotros también medimos, como el Chaco, estuvo en el 27% en estos últimos 4 meses, o en Mendoza casi el 22%. Ahora, la perspectiva no es positiva. El gobierno, como se planteaba en la placa inicial, Macri dice los precios van a bajar. Ahora, la receta que está utilizando el gobierno para intentar bajar los precios, que hay que ver si le es efectiva, es aplicar medidas absolutamente recesivas. Por ejemplo, llevar las tasas de interés al 38%, obviamente va a producir una baja general de la producción, un descenso del Producto Bruto, una baja de la demanda de productos, y por esa vía, por la vía de la baja general, de la rebaja general, de la recesión general, es que el gobierno se
está tratando de encaminar y de producir un amesetamiento de los precios. Por supuesto que es una receta que tiene que ver con lo que planteaba Ponce, seguir extendiendo, digamos, el periodo de aumento para que no lleguen los aumentos de salario, para que haya una restricción de los ingresos de la mayoría de la población y por esa vía se produzca una baja de la demanda. Obviamente es una receta que puede llegar a producir un amesetamiento de la inflación, pero no beneficiando a la población, sino perjudicándola directamente. Boada, desde la Unión de Usuarios y Consumidores, ¿cuál es la receta? ¿Cuál es la receta, como vienen marcando para bajar la inflación? Mira, nosotros entendemos que claramente Macri hace un proyecto voluntarista. Él dice, va a bajar la inflación, hay que esperar un poco, va a bajar la inflación. Pero analizando fríamente los números, las situaciones y las políticas aplicadas, nosotros descreemos de que vaya a bajar la inflación. Descreemos de que vaya a bajar la inflación porque nosotros en principio no creemos que el Estado sea el único responsable por las medidas macroeconómicas de que la inflación desaparezca o no desaparezca. Creemos que hay formadores de precios que son actores económicos importantes y que manejan los resortes de la economía, y estas grandes corporaciones son las que forman los precios y nos perjudican tanto a los usuarios y consumidores como a la pequeña y mediana empresa, a los pequeños productores, controlan. Entonces, ¿en base a qué dice que va a bajar la inflación cuando el Estado se desentiende totalmente de trabajar sobre la economía? Nosotros no creemos en que una receta de dejarla a la libre voluntad del mercado, que es la mano de las corporaciones, realmente que esto vaya a favorecer. Y si la inflación baja, como recién decía acá Isaac, es cierto, yo me pregunto ¿a costa de qué? ¿A costa del desempleo? ¿A costa de que tengamos menos capacidad de compra, de salarios? Todas las políticas que se han aplicado, porque dice las paritarias nos van a llevar al momento en el cual igualamos la pérdida del valor por la devaluación. Eso es una mentira, sí, están queriendo poner un techo a las paritarias. La paritaria, los trabajadores vienen de atrás corriendo a ver si pueden recuperar algo. La provincia de Buenos Aires le ofrece el 15% de aumento a los empleados públicos, que significa 30 pesos por día, alrededor de 30 pesos por día, significa 1 kilo de verdura o algo así por día. Realmente los salarios están perdiendo capacidad de compra. Cuando perdemos capacidad de compra, perdemos la capacidad de satisfacer nuestras necesidades. Algunos sectores migran sus consumos, aquellos más acomodados, de consumos suntuarios a los consumos básicos, pero hay sectores que no pueden llegar a cubrir todos sus consumos y entonces aumentan los niveles de pobreza. Realmente ese es el panorama que nosotros vemos en la economía. Vemos una inflación creciente, mayor a la del año pasado, marcado por todo desde antes de las elecciones, cuando se empezó a hablar de la devaluación. Ya los precios, las grandes corporaciones se cubrieron y en sus costos dolarizaron sus productos, aumentaron sus productos en base al proyecto de aumento de dólar, cuando muchos productos no tienen el 100% de sus insumos dolarizados. Y eso fue lo que pasó. Realmente el que perdió acá son los trabajadores, los cuentapropistas, todos los trabajadores en general. Silvestein, para la Confederación Empresaria Argentina, ¿baja o no baja la inflación? No, por ahora no baja. Esperemos que el presidente Macri tenga razón y baje. El problema es qué hacemos mientras tanto y cuál es el efecto que está teniendo esta inflación en las pymes. Porque el efecto que tienen los consumidores ya lo sabemos, pero el efecto que está teniendo ahora en las pymes es que nosotros hemos recibido mercaderías, hemos recibido 3 facturas para la misma mercadería.
Cuando lo compramos, que estaba a 9.60, cuando lo pagamos, dimos los cheques, estaba a 13, hemos recibido una factura por diferencia de cambio, y cuando en el momento del efectivo cobro, otra factura por la diferencia a 15 o 16. Nosotros vendimos a 9.60 y pagamos a 16. Hemos perdido, según los efectos de cada una de las cadenas de valor, entre el 35 y el 60% de nuestro capital de trabajo en esta inflación, en esta devaluación, que en Argentina está enferma de esto, cuando la devaluación trae inflación, que no necesariamente debiera ser así. Esto nos hizo perder a nosotros entre un 35 y un 60% de nuestro capital de trabajo. Ahora bien, cuando baje la inflación, ¿cómo arrancamos? Si nosotros hemos perdido nuestro capital. Hoy por hoy, si tenemos que pedir el capital al servicio financiero, a las tasas al 38%, es imposible pagarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Achicar nuestra producción a nuestro capital, al capital que hemos perdido. Esto quiere decir que nosotros tenemos que producir un 60% menos de lo que veníamos produciendo, con lo cual nosotros tenemos que achicarnos a esa nueva realidad. ¿Qué hacemos con nuestros trabajadores? Mientras tanto, porque este efecto lo tenemos hoy. Vamos a compartir, si les parece a los cuatro, una frase del Director Nacional de Defensa del Consumidor para disparar también el debate. Va a aparecer en escena de Blanco Muño en referencia al boicot, para poder repasar más textuales en la noticia del día. Atención que inflación, precios se va a colar mañana y va a ser de lleno en el debate parlamentario. Que dijo el Director Nacional de Defensa del Consumidor en un contexto como el actual, donde algunos sectores subieron precios injustificadamente. El boicot es una herramienta válida. A los cuatro, ¿el boicot es una herramienta válida? Lo que pasa es que ese es, independientemente que el boicot sea o no una herramienta válida, el problema es que un funcionario del gobierno de lo que debería hablar de cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno para controlar los precios. No tirarle la pelota a los consumidores, no tirarle la pelota a los trabajadores, a los sectores más vulnerables. Nuestro instituto trabaja sobre los sectores más vulnerables. ¿Qué le podemos plantear a la gente, a la familia que va y compra en el día a día, compra a la mañana para el consumo del mediodía y con lo que le queda, con lo poco que le queda, compra a la tarde para el consumo de la noche? ¿Que boicotee qué? Que no compre los alimentos, la mercadería del día para poder producir la comida del mediodía y de la noche cuando le alcanza para la comida del mediodía y de la noche. Realmente es una consigna que por supuesto se va a colar en los medios del día de mañana como titulares en todos los medios, pero que en realidad no es una propuesta que resuelva nada, que solucione nada, es meter de parte del gobierno la cabeza abajo en un hueco de la tierra como el avestruz y dejar de que las situaciones que vienen sucediendo sigan sucediendo de la misma manera y que sigan produciéndose la suba de los productos que cubren las necesidades básicas de nuestra población. ¿Ponce alcanza con ese mensaje? Decirle a la señora que está en la góndola, por ejemplo, no elija eso porque eso está más caro y porque toda la cadena no cumple con los requisitos. El problema es más de fondo. Él muy bien lo decía recién, pero a nosotros nos preocupa algunos actores, algunas definiciones y algunas designaciones. Hemos dejado pasar casi 3 meses sin que haya habido ningún freno. ¿Y por qué? Yo me acuerdo, lo dije en este canal hace unos días, recorríamos el país en el año 72, lo repito, en el 72 con Raúl Alfonsín alertando sobre el zorro libre, cuidando el gallinero libre para comerse libremente a las gallinas libres. El secretario de Comercio es Brown, de la Anónima. Acaban de designar como número 2 a García Hamilton, de Carrefour. Yo pregunto, ¿no hay
un conflicto de intereses entre que la conducción del comercio esté en manos de quienes manejan precisamente la Cámara de Supermercados, los formadores de precios a los que hacía referencia tanto Isaac como Claudio. Es decir, me parece que debiera haber una actitud bastante más contundente y que aquellos que han subido precios tengan que retrotraerlos, porque cuando la génesis de por qué se subieron precios todos estos meses tiene que ver con que antes del 10 de diciembre el gobierno anterior obligaba a muchos industriales a conseguir los dólares en el contado con liqui, es decir, a 15 mangos, cuando estaba oficialmente, ¿no es cierto?, a 9, 9.60, etcétera. Cuando luego abre a 13, nadie bajó los precios. Acá no hay cultura en la Argentina de retrotraer precios. Una vez que los precios suben, quedan allá. ¿Y qué se hace ante esa cultura, si es realmente así? ¿Qué se hace, por ejemplo? ¿Cuáles son esas herramientas de gobierno, de secretaría, para finalmente controlar los precios? La única manera que tenés de controlar los precios es controlando los formadores de precios. Y los formadores de precios se controlan si hay voluntad política. Con voluntad política, y destruyendo los monopolios. El capitalismo tiene esa defensa. En Estados Unidos no se controlan los precios, se controlan los monopolios. Se controla que haya competencia, porque esa es la esencia del capitalismo. La competencia. Cuando hay monopolio no existe competencia. Argentina es un país de estructura monopólica, por eso vivimos enfermos de inflación. Cada una de las estructuras de cadena de valor en algún eslabón está concentrado. Y ese eslabón concentrado se lleva la rentabilidad de todos los demás. Y es el que forma los precios. Y en Argentina la cadena de comercialización está concentrada. Está absolutamente concentrada y hemos vivido un proceso de concentración. Y es por eso que hoy tenemos que ir a comprar a los supermercados y lo tenemos también en los despachos de los funcionarios. Pero además, obviamente, el que está haciendo la diferencia no es el productor pequeño y mediano del interior del país. La gran diferencia la están haciendo las grandes cadenas, los formadores a que hacía referencia. Y otras cosas también, por ejemplo, se habla del litro de leche, la diferencia que está desde el productor a la góndola, ¿no? Pero tenemos que saber que hoy el combustible incide más en el precio de la leche que el litro de leche. Absolutamente, ¿no? Hace rato ya. Hace rato, ¿no? Porque del productor tiene que ir a la usina en camión, de la usina a la productora envasadora, de la envasadora a la distribuidora. Todo ese recorrido hace que la distribución sea mucho más pesada. Si nosotros subimos el combustible, si dejamos de subvencionar eso, obviamente que la leche va a subir. Una precisión, me parece, cortita, una precisión con lo que ustedes plantean. La denuncia de lo que hacen los sectores que son monopólicos, tanto productores como de la cadena de comercialización, está bien. Ahora, yo lo miro desde los vecinos de los barrios. Los vecinos de los barrios, ¿a quién le reclaman? Nosotros le tenemos que reclamar al Estado, porque en realidad el Estado es el que tiene que tener políticas de protección de las pequeñas y medianas y de las medianas empresas para que efectivamente no existan los monopolios. Esa frase parece que bajan los brazos. Pero o sea, ese discurso. Si te dicen el boicot es la herramienta, quiere decir que te quedaste sin herramientas. Todo el discurso que viene de los funcionarios del gobierno, al consumidor. Que viene de los funcionarios de gobierno, desde distintos niveles, de los más altos hasta los medianos, de las líneas medianas y bajas. Todo el discurso que va contra los monopolios de las grandes cadenas de comercialización, que son los responsables, acusándolo de ser los responsables de la suba de precios, es hipócrita. Porque ellos se sacan el sayo de la responsabilidad que tienen de controlar a esos sectores y de tener políticas que efectivamente sean desmonopolizadoras. Y las políticas desmonopolizadoras son las que promueven la pequeña y mediana producción, que estuvieron ausentes durante los 12 años de gobiernos kirchneristas y ahora, obviamente, pasamos directamente a una línea de ley de la selva
donde es sálvese quien pueda. Y los que no tienen quien los defienda son los sectores más pobres de la población, son los sectores más vulnerables, porque de última los trabajadores tienen los sindicatos, los empresarios tienen sus cámaras de empresarios y tienen alguna posibilidad de ir, de pelear, de negociar. ¿Quién defiende a los pobres? ¿Quién defiende a los sectores más vulnerables? ¿Con qué número cerraron febrero? Dos o tres cositas quería aclarar. Completamos eso. Sí, dos o tres cositas quería aclarar. Por un lado, digamos, el boicot es una herramienta válida en manos del consumidor, así como también es válida la información que tenemos sobre precios, la posibilidad de comparar precios. Pero esas herramientas, más allá de que el boicot, para ser eficiente, tiene que ser una sumatoria de miles y miles de voluntades de compra que no la tenemos coordinada en nuestra ciudad, o sea, cada uno compra por su cuenta y no es que el boicot sería una acción coordinada de los millones de consumidores que deciden consumir determinado producto o no consumir otro. No existe en nuestra cultura la cultura del boicot. Más allá de esto tenemos que ver a qué sectores benefician. Sí. Y en esto voy a coincidir totalmente con lo que decía Isaac. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sistema CEPA que se va a poner en marcha, si se pone en marcha dentro de estos días, no sé, tiene bastantes demoras, pero... Explica, el CEPA es la aplicación. El CEPA es una aplicación en la cual uno puede geolocalizarse y determinar en su barrio qué lugares tiene mejores precios. Nosotros hemos hecho estos relevamientos porque hay una ley de la Ciudad de Buenos Aires que está del año 2004 que justamente el gobierno macrista de la ciudad nunca la puso en marcha. Nosotros la judicializamos, ganamos en primera instancia, ganamos en Cámara, ganamos en el Tribunal Superior, igualmente no la puso en marcha, que es esta posibilidad. Pero esta posibilidad no beneficia a todos. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Porque los sectores más acomodados pueden elegir a dónde comprar y decir, esta semana no compro este producto, lo compro en tal lado, me movilizo, compro solamente tales cosas, pero como decía Isaac, en los sectores más vulnerables, en los sectores de personas que tienen el dinero justo, donde hacen una compra diaria o donde hacen una compra cada 1 o 2 días, donde no tienen capacidad de movilizarse y tienen que caer siempre a los negocios que los esquilman y que están por ahí muy cerca de su casa porque van caminando y vuelven y aparte es todos los días. Hay estas posibilidades de comparar precios, no les sirve. No les sirve porque la persona tiene necesidad de comprar lo que va a consumir hoy, lo que va a consumir mañana. No es una persona que puede decir, quincena compro tales productos, los acumulo y después... ¿Quién carga esos datos en la aplicación? Esa aplicación que ya dieron más detalles en el día de hoy, que dicen que para mediados de abril puede estar operativa ya. Usted, señora, en su teléfono celular, si está vigente, va a poder vigilar los precios, por ejemplo, en diferentes sucursales. ¿Pero se cargan todos los productos o solo los de las grandes cadenas? En principio, los que están obligados son las grandes cadenas y voluntariamente pueden entrar los negocios más pequeños. Un proceso en ese sentido similar a lo que había, ya tuvimos este sistema que se llamaba Precios en su sitio, en la época de Pimpi Colombo, y este sistema CIPCO de la ciudad que, digamos, boicotearon y no pusieron en marcha ni ahora mismo. Así que tendríamos 3 sistemas, uno que funcionó en la práctica, que se basaba no en la obligatoriedad, sino en acuerdos con las cadenas voluntariamente publicaban los precios que querían, y tenemos este sistema en el cual hay una resolución que obliga, hay un listado de 1000 productos con todas sus variaciones, tenemos que pensar en un hiper o un super, tiene de acuerdo al tamaño, entre 10.000 y 40.000 productos. 1000 productos creo que es un número, con sus variaciones, es un número importante como para tener una buena cantidad. Pero ¿esa es la cuestión de fondo? No, pero el sistema bueno, yo quiero aclarar algo. Como venía diciendo, es una herramienta que yo no la quiero descartar, pero que no es una herramienta para combatir la inflación. ¿Y entonces para qué es? Es necesaria, pero no suficiente. Es una herramienta para tener una posibilidad de ahorrar cierto dinero, ciertos sectores, cierto dinero en sus compras. Así es. No es una herramienta que combata la inflación.
Y el boicot... Va a poder comparar los precios que aumentan. ¿Cómo? Que va a poder comparar los precios que aumentan, No, eso es lo que vas a tener. El mercado en Argentina está altamente concentrado y extranjerizado. Y los concentrados, digamos que los super y los hiper son una gran concentración donde hay 6 o 7 actores, los grandes concentrados compran únicamente a las grandes empresas concentradas. Entonces, primero que de ese juego, los que quedan afuera son las pymes. Quedan afuera las pymes, quedan afuera las cooperativas, quedan afuera las empresas recuperadas, quedan afuera los emprendedores, quedan afuera todos. ¿Y entonces? Pensemos que en los supermercados no encontramos el mercado de la economía social, no encontramos una góndola cooperativa con productos cooperativos, no encontramos artesanías. ¿Por qué? Porque para vender 1 millón de productos nos hacen pensar que somos todos iguales, que consumimos lo mismo y el mismo producto para todos. Y te agrego otro detalle, sí, que si nosotros agarramos, vemos fideos, por ejemplo, vemos la cantidad de fideos y uno dice, uy, qué variedad de fideos que hay. Miremos los fabricantes y vamos a encontrar que hay 2 o 3 fabricantes. Agarramos los aceites y vemos un montón de marcas, modelos, tamaños, todo. ¡Qué interesante! Mirá... ¿Y por qué no están los más económicos ahí? ¿No me dan esa opción? Como sucede en algunos casos de los productos más económicos. Porque venimos de un tiempo de concentración económica. En el comercio exterior la concentración es fantástica. Y él mismo está diciendo, en los formadores de precios cada vez son menos. Claro. Esto es así. Esto es asumir de dónde se viene. Cuando hay pocas personas que manejan el tema, arreglan. Aparte de los mercados, aparte de ser concentrados, están lo que nosotros decimos cartelizados. ¿Qué significa eso? Que hay 2 o 3 que manejan, pero no se pelean entre ellos para ver quién vende más barato. Los precios. Ellos arreglan los precios entre ellos. Hay ciertas cosas, ciertos niveles de precios que para abajo nunca lo van a bajar. Ellos discuten cuánto van a subir y cuando se pelean por el mercado es una pelea con cebita, la verdad. Pero además, si hay una... Lo que hablábamos hoy, disculpame, lo que hablábamos en la década anterior, lo charlábamos antes de entrar acá. Guillermo Moreno prefería sentarse con las 4 cadenas de supermercado. Y él lo decía, yo arreglo con 4 y ya tengo el control de precios. Y a partir de ahí, la preferencia y por lo tanto el proceso de concentración que se ha dado. Pero además, mira, este sistema que lo están poniendo en funcionamiento ahora para el mes que viene, que están haciendo una gran alaraca sobre que va a ser una herramienta válida, en realidad lo que está es repitiendo experiencias fracasadas del gobierno kirchnerista, porque es exactamente la misma herramienta que puso en funcionamiento Pimpi Colombo, era exacto. Vos entrabas ponías tu domicilio, veías las cadenas de supermercados más cercanas, comparabas los precios de los mismos productos y tenías supuestamente la posibilidad de ir al que tiene el precio más barato. Ahora, eso es una experiencia copiada del kirchnerismo, no tiene absolutamente nada de nuevo. Y si hay una prueba de que el discurso del gobierno acusando a los grandes formadores de precios de ser los responsables de la inflación es un discurso hipócrita, es que justamente este tipo de medidas son medidas acordadas con las grandes cadenas concentradas de comercialización. Si usted desde el gobierno los está acusando con un discurso de ser los causantes de la inflación, después, obviamente, al tomar medidas que van a resolver el problema, implicaría algún nivel de conflicto con ellos. Pero no, son todos acuerdos para poder resolver de que sigan aumentando los precios, como decía aquí el señor, son posibilidades que uno va a tener de observar cuál en todo caso es la cadena que aumentó menos ese producto durante ese mes, pero no tiene ninguna sanción para el que aumenta por encima de los costos reales, obteniendo ganancias extraordinarias. Sí, pero las sanciones también hemos visto que tampoco tienen su efecto. No, claro. O sea, no existe la posibilidad de sancionar. La única manera que el mundo utiliza para esto es la desmonopolización de las actividades. Bueno.
Está presentado el tema, habrá que esperar esta aplicación, si es una herramienta más o no, y le agradecemos a los 4 por los datos y por el debate. Gracias. Muchas gracias a ustedes. En la noticia del día, con lo más importante, ¿hay pausa? ¿Ya nos vamos? Bueno, ya está, es el final entonces. Ya recuperamos los principales temas desde muy temprano. Recuerden que el primer debate fue sobre el tema parlamentario. Y marcamos lo que mañana vas a escuchar desde el primer momento. El debate parlamentario que comenzará a las 12 del mediodía con los fondos buitre. ¿Acuerdo o no con los holdout por la media sanción? Esto fue la noticia del día.